Hola a todos, hoy os vengo a hablar sobre la tendencia institucional en la gran divergencia, el estancamiento de Oriente Medio, según la tesis de Timur Kuran. Esto va a ser un análisis institucional histórico y lo vamos a basar en la economía institucional de Douglas North. La gran divergencia fue la diferencia económica entre el desarrollo entre Oriente Medio y Europa. Mientras que Europa consiguió romper el techo multasiano durante la Revolución Industrial, Oriente Medio no consiguió desarrollarse tanto. Por lo tanto, nos vamos a preguntar, ¿por qué Oriente Medio se estancó económicamente? Bueno, muchos podemos pensar que hay tres hipótesis que vamos a descartar, que serían la hipótesis geográfica, en la que el desarrollo económico viene determinado por el geografismo, pero esto en realidad no es así. ¿Por qué? Porque hay muchos países como Corea del Norte y Corea que están situados en la misma zona y no tienen el mismo desarrollo económico. Otra hipótesis que vamos a descartar, que es la teoría sobre los altos salarios. Es decir, Inglaterra tuvo altos salarios y podemos pensar que las máquinas fueron útiles para acabar con tantos costes de producción. Pero esto no es así. Aunque Oriente Medio hubiera tenido salarios altos, no se hubiera producido esto porque era incapaz de acumular tanto capital para poder producir este tipo de máquinas. Y por último, vamos a hablar sobre el carbón y sus colonias. Inglaterra tuvo gran cantidad de colonias y gran cantidad de recursos y carbón, pero Oriente Medio también tuvo gran cantidad de recursos, pero no se produjo la revolución industrial y por lo tanto esta hipótesis hay que descartarla. Como dije antes, nos vamos a basar en las instituciones, pero ¿qué son las instituciones? Básicamente son las reglas del juego, es decir, todos los elementos que intervienen en la economía para que ésta funcione. Pueden ser tanto formales como informales. También es importante tener los costes de transacción, que determinan la seguridad, la confianza y los costos de intervenir en el mercado. Ahora vamos a diferenciar entre eficiencia dinámica y la eficiencia estática. La eficiencia estática es la que tuvo Oriente Medio durante la época medieval, es decir, tuvo una gran eficiencia en ese momento que en el futuro le fue de lastre. Oriente Medio fue capaz de ir evolucionando, a pesar del principio no tener una eficiencia tan desarrollada como la de Oriente Medio, fue capaz de ir adaptándose poco a poco hasta ser capaz de romper el techo multasiano durante la Revolución Industrial. Bueno, ahora vamos a pasar sobre el contexto histórico. Antes del mundo árabe estaba la Jiliya. Esto era un conjunto de clanes que solo podías comerciar con aquellos clanes que eran amigos. Surge el Islam y se oficializa con la Gira en el 622 después de Cristo. Esto fue muy importante porque se establecieron dos políticas de integración muy importantes. La valla, que pasaba de solo a comerciar con los clanes amigos a comerciar con todos los clanes. Y la muwahat. Esto significa que la muwahat, esta política consistía en que los de la capital, es decir, los de Medina, se producía una redistribución de los recursos hacia la gente extranjera. Por último tenemos la expansión omeya y la expansión abasí. Esto es muy importante porque aquí se establece el dinar como moneda común y el árabe como lengua común. Esto reduce mucho los costes de transacción y aumenta la coordinación para operar en el mercado. La utilidad que tenemos en Occidente la basamos mucho en la renta financiera, pero aquí la función de utilidad tiene en cuenta otros recursos como el bienestar terrenal, el bienestar espiritual, la fe del individuo, rendimientos financieros, deberes sociales y éticos y el bienestar de los empleados en la comunidad. Es decir, aparte de todo lo que viene siendo la renta, que es bastante importante, vamos a tener en cuenta tanto cosas espirituales como el comportamiento con el resto de las personas. A partir de la anterior utilidad vamos a explicar dos reglas financieras muy importantes, que es la riba, que básicamente es la imposibilidad de un capital tenga un tipo de interés y genere más dinero, y la prohibición del galar, que esto básicamente se prohíbe de especular con cosas que no se poseen totalmente o que tengan un riesgo excesivo. Una frase que define muy bien esto es: dinero no genera dinero con el mero paso del tiempo, debe implicar un riesgo. Ahora vamos a hablar sobre las entidades financieras, es decir, las alternativas financieras que podemos encontrar en Oriente Medio. En primer lugar, la Mudaraba, que era una sociedad comunitaria en la que se aportaba capital y trabajo, pero el único que tenía riesgo era el que aportaba capital.
Luego tenemos la musaraca, que era básicamente lo mismo, pero en la que el riesgo se repartía por igual, tanto como los beneficios. Y los instrumentos comerciales utilizados en la época eran tres. La mora baja, que era la venta a plazo, pero no como la que conocemos a día de hoy. Básicamente alguien te vendía algo y el banco lo compraba. El banco te daba un alquiler y tú lo ibas pagando hasta que tú pagabas el monto total de esa cosa, tú no tenías la propiedad. Vale, el salán también era importante para la venta de la agricultura, es decir, tú vendías unos recursos que todavía no habían salido, pero estabas obligado a pagarlos en cuanto se produjesen los recursos. Y luego la estina, que era un contrato de obra en la que tú ibas pagando porcentajes y porcentaje a porcentaje lo que se iba construyendo, como pueden ser pues, casas, edificios, etcétera. ¿Y cómo se financiaba el Estado? ¿Qué impuestos tenía para poder financiarse? Pues tenía el zakat. El zakat es un impuesto que solamente se aplicaba a las personas adineradas o las que tenían activos parados. Pueden ser tanto de consumo como de producción. El de consumo básicamente era para eso, para las personas que no tenían capacidad de consumir, pues se les daba un dinero. Y el productivo, el wakaf, era un fideicomiso. ¿Qué es eso? Pues básicamente una persona que daba un activo al Estado, este lo arrendaba y él obtenía un dinero. Pero aquí tenemos un problema, porque lo que hacía es que no se pueden dividir los activos. Antes lo dijimos, pero el wakaf ahí rompe esta regla. Esto que las personas le daban a sus herederos un activo que no se podía dividir, pero tras la muerte de los chavales se lo llevaba el Estado. Vale, y estas instituciones fueron muy importantes para la época, muy avanzadas para la época, pero se produjo un bloqueo institucional, porque no fue lo mismo las operaciones institucionales en la Edad Media que en la época industrial, por lo tanto se produjo un bloqueo porque eran muy rígidas y se fue debido a una trayectoria tan exitosa. Todo el sistema no es perfecto. Este sistema tuvo tres grandes defectos: la herencia, las empresas y el wakaf. El sistema de herencia obligaba a dividir el capital entre todos los herederos, no como aquí en Europa que iba hacia el primogénito. Por lo tanto, esto fue muy importante porque imposibilitaba a la acumulación de grandes cantidades de capital. Vale, y las empresas eran muy pequeñas porque tras la muerte de uno de los socios, la empresa desaparecía. Esto se veía que eran las empresas de personalidad personal y no jurídica, es decir, que tras la muerte de uno de los asociados, la empresa desaparecía por completo. Y el wakaf, algo que fue tan importante para financiar mezquitas, edificios, etc., fue un problema porque todos los activos no lo podían dividir, porque el dueño lo establecía para una cosa y el Estado era incapaz de cambiar el objeto de esa cosa. Por lo tanto, no podían aprovechar las tierras y así financiar la maquinaria para la revolución industrial. Ahora vamos a ver la diferencia entre las empresas de Oriente Medio y de Europa Occidental. Oriente Medio tenía asociaciones efímeras de corto plazo y de capital pequeño, mientras que Europa tenía entidades inmortales con capital masivo y de vida perpetua. Por lo tanto, las empresas europeas fueron capaces de ir adaptándose y poder acumular capital para la industrialización. Algo muy importante es que las empresas europeas eran capaces de operar en mercados orientales con sus propias instituciones, es decir, no tenían que adaptarse al mercado de Oriente Medio. Esto lo que hacía es que Oriente Medio tuviese una ventaja competitiva frente a las de Oriente Medio, y este se le conoce como las capitulaciones. Y por lo tanto vamos a ir hacia las fortalezas. Ahora vamos a ir a la pregunta final. ¿Pueden ser las fortalezas llegar a ser grandes limitaciones? Pues la respuesta es obvia. La respuesta es que sí, porque Oriente Medio durante la época medieval fue capaz de tener unas instituciones muy eficientes, pero Europa Occidental fue capaz de ir adaptando sus instituciones financieras dependiendo de la época, copiando también a Oriente Medio con la Comuna Italiana, que se copió de la Almogávar, y finalmente durante la Revolución Industrial poder ser capaz de desarrollar sus propias instituciones financieras muy eficientes para la acumulación masiva de capital y así poder romper el techo burguesiano.
Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y bueno, si tenéis alguna duda o me queréis poner algún comentario, se agradece. Y bueno, también si me dais un like.